poder hacer valer sus derechos. Entonces, uno de los temas centrales a discutir es justamente a dónde y para quién está la seguridad jurídica en un nivel determinado dado. El problema que tenemos en la Argentina es que el contrato social está virtualmente quebrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los poderosos abusan de su posición de poder frente a la sociedad y plantean al derecho como la herramienta de dominación del que tiene el poder de turno. Bueno, centralmente la discusión que hoy tenemos respecto al Poder Judicial pasa por ahí. Cuando antes me planteaba la discusión entre el tema de la Corte, federalismo, no es una cuestión ingenua, es una cuestión central. ¿Por qué? Porque se trata justamente de seguir pretendiendo poner el velo en lo que significa la necesidad de recuperar instituciones en un país como la Argentina, que está tan golpeado. Cuando a veces discutimos de esto, y me pasa a mí cuando doy clase o lo que sea, claro, a veces da la sensación que estos tipos discuten sobre el sistema constitucional, sobre las instituciones, la democracia, y la gente literalmente se caga de hambre y no tiene forma de solucionar su problema. ¿Saben qué? Están íntimamente ligadas las dos cosas. Un país sin institución, un país sin reglas de juego, un país sin ley, un país sin justicia, es un país inequitativo por definición. Entonces, la única manera de trabajar sobre justicia social es justamente garantizar el equilibrio, primero de los poderes, y segundo, el direccionamiento de las políticas públicas hacia, obviamente, una orientación de mayor nivel de equidad. Y en ese sentido, a mí me parece que es muy interesante entender por qué hoy, en un país en donde, y particularmente en esta región, en donde la problemática de la seguridad en todo orden, no solo jurídica, sino hasta personal, es uno de los temas que pone en jaque la convivencia ciudadana, la prioridad de la política está en a ver cómo organizo la justicia para consolidar mi posición de poder. ¿No sería más lógico discutir cómo consolido la justicia para que el tipo que sale de caño tenga su condena, para que no sea una puerta giratoria todo el sistema de seguridad en la Argentina? O sea, es no entender a dónde está el orden de prioridades. Y uno de los problemas centrales que tenemos hoy en el mundo moderno, no quiero irme muy lejos, pero en Occidente esencialmente nuestro sistema representativo está francamente en crisis. ¿Por qué? Porque claramente nosotros hoy, nuestro ordenamiento jurídico institucional no está preparado para la problemática que hoy vive, sobre todo los más jóvenes y los nativos digitales. Nosotros, la mayoría de nosotros nos formamos con una lógica de razonamiento, en términos filosóficos, deductivo, digamos, de la lógica aristotélica. Vos bajabas de la noción general al concepto particular. ¿Sí? Te enseñaban, nuestro sistema de organización desde la Revolución Francesa para acá se armó de esa manera. Entonces, frente a la noción, qué sé yo, los que somos peronistas, la justicia social, ¿qué significa? Esa es la noción general: jornada laboral de 8 horas, vacaciones pagas, determinados derechos, bueno, esas cosas. Hoy, lamentablemente, el sistema de razonamiento de los nativos digitales ya no es más de tipo deductivo, ya es inductivo, ya parte del concepto, no de la noción general. Y entonces la acumulación de conceptos termina generando lo que hoy se llama el colectivo, el famoso tema del colectivo. El colectivo es la acumulación de conceptos, no es la noción general, es la acumulación de una temática con el enfoque determinado en el mismo lugar. Frente a eso, el problema es que nosotros tenemos un sistema institucional con una lógica de razonamiento y por ende de funcionamiento totalmente diferente a lo que demanda la gente. Entonces, eso explica que hoy la mayor parte de las democracias de Occidente está francamente en crisis, su sistema representativo. Si a eso le agregamos lo que pasa en un país como la Argentina, en donde se hace casi todo mal, sistemáticamente, entonces eso multiplica a nivel exponencial
la crisis de representación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Tratamos de poner en parche sobre parche para ver cómo arreglamos este tema. Entonces decimos, bueno, hay un problema, no es menor, en términos de una gran insatisfacción frente al funcionamiento de los tres poderes del Estado, pero hablemos de la justicia, después hablemos de los otros. En ese poder del Estado, entonces decimos, bueno, justificamos mi vocación hegemónica de poder para dominar a ese poder del Estado a través de un proyecto como un disparate absurdo que se ha planteado vinculado a llevar a 25 los jueces de la Corte escudados en una cuestión de tipo federal, cuando en definitiva, si yo digo vamos a discutir federalismo, bárbaro, desígnenme el 30% de jueces que tenemos hoy juzgados, que tenemos vacantes en la Argentina, que no están administrando justicia. Queremos ser más federales, ponerme jueces federales en la frontera, en donde entra el narcotráfico, para poder parar el problema de entrada y no después cuando ya lo tengo desarrollado acá en el conurbano. O sea, queremos discutir federalismo, discutamos federalismo de verdad. Porque en definitiva, lo que nosotros tenemos que plantear es la discusión de un poder del Estado. ¿La vamos a seguir generando desde el poder o lo vamos a hacer desde el ciudadano? Lo importante es desde dónde parte la toma de decisión. La toma de decisión, cuando parte del poder, pasa esto. Las prioridades son las del poder. En un país con los problemas que tiene, discutir ese tipo de cosas, primero es desopilante. Y segundo, es francamente nocivo para nuestro orden constitucional. Pero, ¿qué significa eso al final del camino? Lo más profundo. Es una mirada total y absolutamente ajena a la demanda ciudadana. Entonces, el problema es que cuando se genera tal nivel de distancia entre el ciudadano y su representante, no solo vas a lastimar el sistema representativo, sino que terminas lastimando la propia democracia. Entonces, el gran desafío nuestro es cómo generamos en esta enorme distancia que hay entre representante y representado las acciones que permitan que el sistema político sea percibido como algo útil para la gente, para el ciudadano y particularmente para los más chicos. La política no es la herramienta para transformar la sociedad. Entonces la pregunta es la siguiente: si no somos la herramienta para transformar la sociedad, ¿para qué estamos? Somos un costo carísimo, somos un gasto carísimo, costosísimo para la sociedad argentina, que tiene que bancar presidentes, ministros, gobernadores, legisladores, intendentes, concejales, un montón de gente que para el ciudadano común no le arregla sus problemas. Entonces, ¿ahora cuál es la solución? Creemos, qué sé yo, 25 jueces más en la Corte. Es delirante. Pero esencialmente, ¿a qué responde? A una mirada de consolidación y hegemónica de un poder sobre otro poder del Estado. Entonces, cuando yo hablo de la necesidad de recuperar la seguridad jurídica en un país como la Argentina, es porque, por una cuestión, no quiero aburrirlos con economía, pero hay un dato claro: los países de mayor nivel de inseguridad jurídica tienen mayor nivel de imprevisibilidad, por cierto, porque cambian las reglas de juego. ¿Qué genera la imprevisibilidad? Riesgo. ¿Cómo ordena el riesgo la sociedad? A través de lo que se llama la prima de riesgo, que es lo que se paga por la inestabilidad. ¿Estamos? Entonces, un país en donde tenés niveles de riesgo más altos es un país en donde toda la actividad económica empieza a tener un piso, un colchón mucho más alto, que no es el 0, sino que empieza en un 10, en un 15, en un 20. Ejemplo concreto: si yo voy a poner acá en la esquina un negocio para vender indumentaria, ¿yo qué es lo que tengo que tener? En un país que yo no sé cuáles van a ser las reglas de juego, porque cada vez que cambia un gobierno me cambia todo, o el mismo gobierno me cambia todo, yo tengo que recuperar la inversión que tengo, que hago, por lo menos en 4 años, porque si no, cambia el gobierno y este país se hace comunista, socialista, liberal, esto, lo otro, en 4 años sin tocar tronera. ¿Y qué pasa? Mi inversión se cayó. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo necesito recuperar mi inversión en 4 años. Fácil, calcule. 100 dividido 4, 25. Entonces yo tengo que tener de mínima
sin contar la inflación y sin contar todo, un piso sin ganar plata, solo para recuperar la que puse, de un 25% anual. 25%. ¿De dónde sale? Entonces, el problema central en todos los países que tienen mayor aversión a la ganancia extraordinaria, como los países socialistas, particularmente del norte de Europa y demás, son países de un gran nivel de seguridad jurídica, en donde vos no tenés prima de riesgo, en donde vos sabés que si ganás un 3%, un 5%, tenés una ganancia extraordinaria, porque no tenés riesgo, porque no te va a cambiar la regla de juego, no pasa nada. Bueno, esto no sucede en la Argentina. Entonces, eso es lo que yo quiero llamar la atención, porque a veces da la sensación que cuando uno habla de estas cosas y pone el foco en la seguridad jurídica, pone el foco en esas cosas, da la sensación que habla un idioma que no es el tema que nos importa a los argentinos. No, no. Es el que después te termina explotando en inflación, te termina explotando en devaluación, en donde laburás y tu sueldo no sale de los niveles de pobreza y las cosas que nos pasan todos los días a los argentinos. Entonces, para mí el desafío central es que nosotros tomemos conciencia, así como en este proyecto o en otras cosas, que no es gratis la manipulación de las instituciones republicanas en un país como la Argentina, bueno, en ningún país del mundo. Eso se paga. ¿Quiénes son los que pagan? Habitualmente los que menos tienen. No, el que más tiene, más o menos, la lleva. Entonces, en ese escenario, para mí, el gran desafío es entender ese proceso. Una vez que nosotros entendemos ese proceso, podemos exigirle a nuestros gobernantes niveles de estabilidad en reglas de juego, que no te cambien las normas todos los días, que no te joden, que te dejen laburar. Punto uno. Después empecemos a discutir las otras cosas vinculadas a cuáles son las políticas para bajar la inflación, cosas que podemos hablar de todo lo que ustedes tengan ganas que hablemos. Pero claramente hay un piso. De nada podés hablar si no partís desde ese piso. ¿Y cuál es el piso para mí? Discutir una mínima base, que es lo que técnicamente, allá por unos cuantos siglos atrás, se llamaba el contrato social. El contrato social de la Argentina, que es nuestra constitución, que son nuestras leyes, y que son todo lo que aparte no es constitución formal, sino muchas cosas de costumbres y normas, que no podemos pretender cambiar cotidianamente, porque en definitiva nos llevan a un nivel de inestabilidad que, repito, al que pega es el más vulnerable. Porque cuando vos estás bien afirmado y hay un temblor no pasa nada, pero cuando vos no estás bien afirmado te lleva puesto el temblor. Bueno, creo que es lo que hoy advertimos que pasa en la Argentina, la discusión sobre que, bueno, en realidad estamos en un mundo con inflación, entonces por eso tenemos ya hoy estimado una inflación en 100% anual en la Argentina. Quiero recordarles que Brasil tiene 0 de inflación en el último mes, Estados Unidos tiene 0% de inflación en el último mes. Entonces, está bien, hubo inflación, hubo un problema, se corrigieron, obviamente porque se elevaron las tasas en su lugar, se hicieron las cosas que había que hacer, resultado, los problemas se resuelven. En la Argentina se agrava. Por eso digo, nos tiene que llamar la atención de que no es que estamos frente a un problema irresoluble, que no tiene forma de solución, y que entonces mientras tanto el Estado tiene que ocuparse a ver si vamos a tener 10, 15, 25, 33 o 85 jueces de la Corte. No, poco menos que absurdo, un disparate, pero me parece como punto de partida para decir, a ver, ¿cuál es la agenda? ¿De qué agenda vamos a discutir? Porque lamentablemente a veces el gobierno te pone una agenda que no tiene nada que ver, porque mientras a un lado te dicen, bueno, vamos a achicar el gasto público porque es insoportable toda la historia, y por otro lado te dicen vamos a crear 25 jueces de la Corte. O sea, explíquenme a mí a dónde hay coherencia. Eso, entonces, claramente me da la sensación que estamos frente a uno de los reflejos más claros, a las expresiones más claras del fin de una era. O sea, hay un proceso, como todo en la vida, que tiene su proceso evolutivo, que empieza desde su nacimiento, su crecimiento, su etapa madura, y después empieza el declive. Y claramente estamos frente a una etapa de declive, de un proceso que, como todo en la vida, tiene su orden cronológico. Yo no me postulo historiador y no quiero sentarme a discutir en la historia qué lugar ocupa
la gente que estuvo en los últimos años, estuvo antes, otros lo discutamos, yo quiero discutir el futuro, no el pasado. El pasado ya está dado. ¿Qué sentido tiene discutir? Empecemos a discutir a dónde vamos en Argentina. Creo que este tipo de cosas, en alguna medida, nos embarran la cancha de la discusión de la Argentina que viene. Por eso, yo les agradezco que tengan la vocación de compartir un rato, de escuchar. Les dije que no quiero monologar, quiero que hablemos de lo que a ustedes les interesa, porque probablemente uno tiene por ahí un foco y una mirada, y en alguna medida antes estaba interesado en que yo les dé mi opinión sobre algunas de estas cosas, pero en lo personal creo que es importante entender que si yo tengo que resumirlo casi en una frase, es un problema de agendas. La agenda del poder está en un lado y la agenda ciudadana está en otro. En ambas agendas es cierto, tenemos que trabajar para tener una justicia que realmente le sirva a la comunidad, sí, es correcto. El camino encarado por el gobierno es el correcto, a mi juicio es total y absolutamente erróneo. Y ahí debo ser brutalmente honesto, los principales actores de la política argentina comparten la misma lógica, en definitiva no es que estén a favor de que haya 25 jueces o no, comparten la mirada de discutir el funcionamiento de los poderes del Estado desde el poder y no desde el ciudadano. Y hay que empezar a pensar al revés. O sea, hay que tener la mínima empatía de correrse del lugar, sentarse en el otro y desde el otro lugar advertir si lo que estás realmente planteando a quién le sirve. Si solo me sirve a mí, quiere decir que en definitiva lo que estoy haciendo es usando el poder para mí. Y bueno, ese es el vicio que demuestra gran parte del sistema político y eso nos lleva a la crisis que todos vivimos. Pero quedo hasta acá, cada uno hable, opine, pregunte, lo que quieran, y para eso estoy. Muchas gracias. Gracias.